Lo resuelvo en 1 minuto, dijo el chico, con una voz tranquila pero firme, rompiendo el murmullo solemne del auditorio. Durante una fracción de segundo, el silencio fue absoluto, y luego llegó la risa. No una risa amable, sino una carcajada colectiva, cargada de incredulidad, condescendencia y cierto desprecio. 20 profesores, algunos con décadas de experiencia, otros con doctorados colgados como medallas invisibles, se miraron entre sí como si acabaran de escuchar el chiste más absurdo del año. El muchacho permaneció de pie junto a la última fila. Su ropa era sencilla, ligeramente desgastada, demasiado grande para su cuerpo delgado. Tenía las manos ásperas, marcadas por el detergente y el agua fría, y el olor leve de cloro que nunca se iba del todo. Era el hijo del personal de limpieza, del hombre que todas las noches barría las aulas cuando los genios se iban a casa y borraba de las pizarras las ecuaciones que nadie más volvería a mirar. En el escenario, escrita con tiza blanca sobre una pizarra negra impecable, estaba la ecuación, un problema que había dejado perplejos a los mejores estudiantes del instituto y que ahora formaba parte de una demostración pública, un reto matemático diseñado para humillar, para recordar quién sabía y quién no. El profesor principal, un hombre de cabello gris y gafas finas, alzó una ceja con ironía. «Joven», dijo, con una sonrisa que no llegó a los ojos, «este problema ha sido resuelto por muy pocos en menos de 1 hora. Tal vez prefieras sentarte». El chico negó con la cabeza. No había arrogancia en su gesto, solo una extraña calma, como si el mundo a su alrededor fuera ruido lejano. Sus ojos estaban fijos en la pizarra, recorriendo símbolos, paréntesis, raíces y exponentes como quien lee una historia conocida. Porque para él, los números no eran enemigos, eran voces. Las risas continuaron, pero algo empezó a cambiar. Una profesora de matemáticas puras, famosa por su severidad, observó al chico con atención. Había visto muchas fanfarronadas en su carrera, pero en esa velada no había desafío vacío, sino concentración. «Démosle el minuto», dijo alguien desde el fondo, todavía riendo. «Total, ¿qué podemos perder?» El cronómetro comenzó a correr. El muchacho avanzó hacia la pizarra. Cada paso resonó más fuerte de lo que debería, como si el auditorio entero contuviera la respiración sin darse cuenta. Tomó la tiza con la mano izquierda. No dudó, no borró nada, simplemente empezó. Los primeros trazos parecieron simples, casi obvios, y algunos profesores intercambiaron miradas burlonas. Pero luego llegó el segundo paso, y el tercero, una transformación elegante, inesperada. Un atajo matemático que no estaba en los libros de texto del instituto, ni siquiera en los manuales universitarios más comunes. Las risas se apagaron poco a poco. El profesor de cabello gris se inclinó hacia adelante. «Espera», murmuró. El chico seguía escribiendo. Su respiración era constante. No miraba al público, no buscaba aprobación. Para él, ese problema no era un espectáculo, sino una conversación privada entre su mente y el universo. Había aprendido así, de noche, sentado en el suelo del aula vacía mientras su padre limpiaba, escuchando ecos de clases que nunca le fueron dirigidas, copiando problemas abandonados en cuadernos viejos que otros tiraban a la basura. A los 30 segundos, la ecuación original ya no existía. En su lugar, había una forma más pura, más simple. Alguien dejó caer un bolígrafo. Otra profesora se llevó la mano a la boca. El chico cambió de mano la tiza, sin dejar de escribir. «No puede ser», susurró uno de los docentes. «Ese método es avanzado», terminó otro. «Demasiado avanzado». El cronómetro marcó 45 segundos. El muchacho dio un último paso atrás, observó la pizarra, corrigió un signo casi imperceptible y subrayó el resultado final con un trazo firme. Justo cuando el reloj marcó 1 minuto exacto, dejó la tiza sobre la repisa.
Silencio. Un silencio pesado, denso, que oprimía el pecho. Nadie se movía, nadie aplaudía, nadie se reía. El profesor principal se levantó lentamente de su asiento. Caminó hasta la pizarra con pasos inseguros, como si temiera que aquello fuera una ilusión. Leyó la solución una vez, luego otra. Tomó una calculadora científica de su bolsillo y empezó a verificar. Sus manos temblaban. «Es correcta», dijo al fin, con una voz apenas audible. La profesora severa cerró los ojos un instante, como si acabara de aceptar una verdad incómoda. Otro docente negó la cabeza, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó alguien, rompiendo por fin el hechizo. El chico dudó. Por primera vez bajó la mirada. «Aquí», respondió, cuando todos se iban. Las palabras cayeron como un golpe. Algunos profesores recordaron vagamente haberlo visto sentado en el pasillo, en silencio, esperando a su padre. Nunca preguntaron su nombre. Nunca se preguntaron qué hacía allí. «¿Cómo te llamas?», preguntó el profesor de cabello gris, ahora sin rastro de ironía. «Mateo», dijo él, «soy el hijo del limpiador». Un murmullo recorrió la sala, no de burla esta vez, sino de vergüenza. El profesor tragó saliva. «Mateo», repitió, «¿te gustaría intentar el segundo problema?». Los ojos del chico se alzaron de nuevo hacia la pizarra. Allí, a un lado, casi olvidada, estaba la siguiente ecuación, más larga, más compleja, diseñada para ser imposible en un entorno escolar. Mateo no sonrió, no asintió de inmediato. Se acercó un poco más, inclinó la cabeza y empezó a leerla como quien abre la primera página de un libro que ha esperado toda su vida para encontrar. Sus ojos se movían de izquierda a derecha con una velocidad que contrastaba con la quietud de su cuerpo. No tocó la tiza de inmediato. Primero pensó. En su mente los símbolos empezaron a reorganizarse como piezas obedientes. El murmullo del auditorio se apagó por completo, y por un instante solo se escuchó el zumbido distante de las luces. «Ese problema», susurró uno de los profesores, «fue diseñado para un concurso universitario». Mateo alzó la mano y tomó la tiza. Esta vez borró una pequeña parte de la ecuación original, no por error, sino por decisión. Algunos docentes se removieron en sus asientos, incómodos, como si aquel gesto fuera una herejía. Él comenzó a escribir despacio, explicando con cada línea algo que nadie había pedido, pero que todos necesitaban entender. «Si separamos esto aquí», dijo, señalando un término, «el resto deja de ser caótico». Hablaba sin mirar a nadie, sin elevar la voz, como si estuviera solo. El profesor principal se dio cuenta entonces de algo inquietante. El chico no estaba resolviendo el problema para impresionarlos, lo estaba resolviendo porque así funcionaba su mente. A los pocos segundos una profesora se levantó y se acercó a la pizarra. «¿Te das cuenta de que estás usando una sustitución no lineal?», preguntó entre fascinada y alarmada. Mateo asintió. «Sí, es más corta. Mi padre dice que cuando limpias siempre conviene empezar por lo que parece más sucio». Algunos profesores intercambiaron miradas. Esa frase, tan simple, contenía una lógica brutal. El chico siguió escribiendo. Cada nuevo paso no solo acercaba la solución, sino que revelaba una manera distinta de pensar, una que no estaba atrapada en programas oficiales ni en exámenes estandarizados. En la primera fila, un hombre con traje oscuro, invitado especial del Consejo Educativo, observaba con creciente inquietud. Había asistido al evento esperando discursos y demostraciones controladas, no una revelación incómoda. «¿Quién le permitió subir al escenario?», susurró a la directora. Ella no respondió. Tenía los ojos fijos en la pizarra. Mateo se detuvo un segundo, frunció el ceño y retrocedió un paso. Borró una línea completa sin dudar. Volvió a empezar ese fragmento desde otro ángulo, más limpio, más elegante. El cronómetro ya no importaba. Nadie lo miraba. El tiempo parecía haberse plegado alrededor de ese chico que hasta hacía una hora era invisible. «Ese problema»,
susurró uno de los profesores. No está en ningún libro. Es intuitivo. No, corrigió otro. Es profundo. El padre de Mateo, vestido con su uniforme azul, observaba desde la puerta trasera. Había llegado tarde, empujando su carrito de limpieza, y se había quedado paralizado al ver a su hijo frente a todos. No entendía las ecuaciones, pero reconocía esa postura, esa concentración absoluta. Era la misma que veía por las noches cuando Mateo llenaba cuadernos con símbolos que él no podía leer. «Baja, hijo», susurró, aunque no sabía que no podía oírlo. «No es tu lugar». Pero Mateo siguió. Llegó a un punto crítico del problema, un callejón sin salida que había derrotado a muchos antes. Se detuvo, cerró los ojos un instante. En su mente recordó una noche específica, una pizarra medio borrada, una ecuación incompleta y una idea que había surgido mientras ayudaba a su padre a vaciar un cubo de agua sucia. Abrió los ojos y sonrió apenas, por primera vez. «Aquí está», dijo en voz baja. Escribió una igualdad que parecía absurda. Un profesor se llevó la mano al pecho. Eso viola la condición inicial. Mateo negó con la cabeza. No, si la miras desde aquí. Añadió una línea más, luego otra. De pronto la ecuación empezó a ceder, como una cerradura forzada con la llave correcta. El resultado final emergió lentamente, inevitable. El silencio volvió, más pesado que antes. «Es correcto», dijo la profesora severa, sin apartar la vista de la pizarra. «Y no solo eso, es brillante». El hombre del consejo educativo se puso de pie. «Este chico no debería estar aquí», dijo. «Necesita una evaluación formal, becas, programas especiales». Mateo dejó la tiza. Miró al público por primera vez de verdad. 20 profesores, antes burlones, ahora evitaban su mirada o lo observaban con un respeto casi doloroso. «Yo solo quería ayudar», dijo. «Pensé que si sabía la respuesta». El profesor principal se acercó a él con pasos lentos. «Nos has ayudado», respondió. «Más de lo que imaginas». Desde la puerta, el padre de Mateo avanzó unos pasos, inseguro. «Perdone», dijo, con la gorra en la mano. «Si ha causado problemas, me lo llevo». El profesor se giró hacia él. «No ha causado ningún problema», dijo. «Ha creado uno nuevo». El padre no entendió. «Uno que llevamos años evitando», continuó el profesor. «Admitir que el talento no pide permiso ni credenciales». Mateo miró a su padre. Por primera vez vio orgullo en sus ojos mezclado con miedo. Miedo a un mundo que de pronto reclamaba a su hijo, un mundo que antes los ignoraba. La directora respiró hondo. «Mateo», dijo, «¿has pensado alguna vez en estudiar aquí oficialmente?» El chico dudó. Miró la pizarra, aún cubierta de símbolos. Miró a su padre. Miró sus manos manchadas de tiza. «No sé», respondió. «Nunca me preguntaron antes». Y en ese instante, todos comprendieron que el verdadero problema no era la ecuación que había resuelto, sino las miles que nadie le había permitido intentar. El murmullo que siguió a sus palabras no fue inmediato, como si cada persona necesitara un segundo extra para asumir la magnitud de lo que acababa de escuchar. No era una queja, ni una acusación directa, pero pesaba como tal. El profesor principal carraspeó, buscando recuperar una autoridad que ya no se sentía incuestionable. «Entonces empezaremos ahora», dijo al fin, «si tú quieres». Mateo no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el borde del escenario y miró hacia abajo. Desde allí, el auditorio parecía distinto, menos intimidante, más humano. Vio rostros que antes se habían reído, ahora serios, expectantes. Vio a la profesora severa con los brazos cruzados, analizando cada detalle. Vio al hombre del consejo, calculando consecuencias. Y vio a su padre, quieto, como si un solo paso más pudiera romper el hechizo. «Yo», empezó Mateo y se detuvo. «Mi padre trabaja de noche, yo lo ayudo. A veces no hay tiempo». «Habrá tiempo», intervino la directora. «Lo encontraremos». Esa frase, tan común, sonó diferente en ese contexto, como una promesa que ya no podía romperse sin consecuencias. La profesora severa se acercó un poco más. «¿Quién te enseñó cálculo avanzado?», preguntó. Mateo negó la cabeza. «Nadie. Solo
Miraba, escuchaba, probaba. Y cuando te equivocabas, volvía a empezar. Algunos profesores bajaron la mirada. Para ellos, el error era una nota baja, un informe, una sanción. Para Mateo, era parte natural del camino. El hombre del consejo educativo habló de nuevo, esta vez con un tono más medido. Este chico necesita pruebas, exámenes oficiales. No podemos basarnos solo en una demostración pública. No fue solo una, respondió la profesora severa. Fue una clase magistral. El debate comenzó a elevarse. Palabras como procedimiento, reglamento y precedente flotaban en el aire. Mateo dejó de escuchar. Se acercó a la pizarra una vez más, no para escribir, sino para mirar. Allí estaban las ecuaciones, aún frescas, como huellas de algo vivo. Pensó en todas las noches en las que había imaginado este momento sin saberlo. Su padre tosió suavemente desde el fondo. Mateo, dijo, si quieren que hagas exámenes, los haces, pero no te olvides de quién eres. El chico asintió. No había peligro de eso. Si algo había aprendido limpiando aulas vacías, era que el conocimiento no pertenece a los edificios, sino a las personas que lo persiguen en silencio. Puedo hacer las pruebas, dijo, pero ¿puedo seguir viniendo por las noches? La directora parpadeó desconcertada. ¿Por qué querrías eso? Mateo pensó un segundo. Aquí está tranquilo. Puedo pensar. La respuesta desarmó a más de uno. El profesor principal sonrió con una mezcla de cansancio y admiración. Claro que sí, dijo. Las puertas estarán abiertas. El hombre del consejo no parecía del todo satisfecho, pero asintió lentamente. Organizaremos una evaluación completa, dijo. Si los resultados confirman lo que hemos visto hoy, hablaremos de becas completas, tal vez incluso más. Mateo no sabía qué significaba incluso más. Tampoco le importaba demasiado. Para él, la victoria no estaba en las palabras solemnes, sino en algo mucho más simple. Ya no tendría que aprender a escondidas. La gente empezó a levantarse. Algunos profesores se acercaron a Mateo, uno por uno, haciendo preguntas, pidiendo que les explicara un paso específico, casi con timidez. Él respondía con paciencia, como si siempre hubiera sido parte de su naturaleza enseñar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo la profesora severa en voz baja. Sí. ¿Y cuando entraste y todos nos reímos, no pensaste en irte? Mateo la miró a los ojos. Sí, muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? El chico tardó en responder. Porque la ecuación seguía ahí. Ella asintió lentamente, como si acabara de entender algo que había pasado años buscando. Cuando el auditorio quedó casi vacío, Mateo y su padre se quedaron solos cerca del escenario. El padre apoyó el carrito de limpieza contra la pared. No sabía que eras tan bueno, dijo, con voz quebrada. Mateo se encogió de hombros. Tú siempre me dejaste quedarme. El hombre tragó saliva. Porque no quería que estuviera solo. Nunca lo estuve, respondió Mateo. Estaban los números. El padre rió suavemente, secándose los ojos con la manga. Empezó a barrer el suelo como todas las noches, pero esta vez el sonido de la escoba parecía distinto, menos pesado. Mateo tomó una tiza que había quedado en el suelo y la giró entre sus dedos. Miró la pizarra vacía, limpia, esperando. Sabía que pronto estaría llena, otra vez, de problemas más difíciles, de preguntas más grandes. No le asustaba. Detrás de ellos, en la penumbra del auditorio, la directora observaba en silencio. Pensaba en cuántos talentos como ese habían pasado desapercibidos, cuántas risas habían cerrado puertas antes de que alguien pudiera siquiera tocarlas. Mateo se acercó a la pizarra una vez más y escribió una sola línea, casi como un recordatorio para sí mismo. No era una ecuación complicada, ni una solución brillante. Era algo simple, algo que había aprendido mucho antes de pisar un escenario. Luego dio un paso atrás, observó lo escrito y, sin borrar nada, dejó la tiza en la repisa, sabiendo que esa historia apenas había empezado.
La línea que había escrito permanecía allí, blanca y silenciosa, mientras el polvo de tiza flotaba lentamente en el aire. Nadie la leyó en voz alta, pero su presencia parecía cambiar la atmósfera del lugar. Mateo se quedó mirándola unos segundos más, como si quisiera memorizarla, y luego dio media vuelta para ayudar a su padre a recoger los cubos. «Vete a casa», le dijo el hombre en voz baja. «Yo termino aquí». «Puedo esperar», respondió Mateo. «Siempre lo hago». No había tristeza en sus palabras, solo costumbre. Mientras el padre seguía limpiando, Mateo se sentó en la primera fila, sacó un cuaderno viejo de su mochila y empezó a escribir. No copiaba la ecuación que había resuelto, estaba modificándola, llevándola un paso más allá, preguntándose qué pasaría si cambiaba una condición, si forzaba un límite distinto. Su mente no sabía detenerse. Al otro lado del auditorio, dos profesores hablaban en susurros. «Si esto sale a la luz, tendremos que replantearnos muchas cosas», dijo uno. «Tal vez ya era hora», respondió el otro. «Hemos confundido disciplina con talento demasiado tiempo». La directora regresó con una carpeta bajo el brazo. Se acercó a Mateo con cautela, como si temiera interrumpir algo frágil. «Mañana vendrán evaluadores externos», dijo. «Querrán hablar contigo». Mateo levantó la vista. «¿Tengo que ponerme algo especial?» La directora sonrió, sorprendida por la pregunta. «No, sé tú mismo». Él asintió y volvió al cuaderno. La directora se alejó pensando en lo extraño que era que un chico tan brillante no supiera aún que lo era. Esa noche, el camino a casa fue distinto, no porque las calles hubieran cambiado, sino porque el silencio entre padre e hijo estaba lleno de pensamientos nuevos. Al llegar a su pequeño apartamento, Mateo dejó la mochila en el suelo y se sentó junto a la mesa. «¿Te arrepientes?», preguntó de pronto. El padre dejó las llaves. «¿De qué?». «De haberme llevado contigo todas esas noches». El hombre se acercó y apoyó una mano sobre el hombro de su hijo. «Nunca», dijo. «Si no lo hubiera hecho, seguiría siendo bueno, pero no sabría quién eres». Mateo cerró los ojos un instante. Luego sacó otro cuaderno, uno aún más gastado. «Mañana me preguntarán cosas», dijo. «Algunas no las sabré». «Y eso está bien». Mateo lo miró, sorprendido. «Los profesores se ponen nerviosos cuando no saben». El padre sonrió. «Por eso tú no te pones nervioso». Al día siguiente, el instituto parecía otro lugar. Los pasillos estaban más limpios que nunca, las puertas abiertas, las miradas curiosas. Mateo caminó junto a su padre hasta la entrada. Allí se detuvo. «Puedo entrar solo», dijo. El hombre asintió, pero no se movió. «Te esperaré aquí». En una sala amplia, 3 evaluadores lo aguardaban. No sonreían, no se reían, simplemente observaban. Le entregaron hojas, problemas, preguntas que parecían no tener fin. Mateo se sentó, respiró hondo y empezó. Algunas respuestas salieron rápidas, otras requirieron pausas largas, miradas al techo, pequeños dibujos en los márgenes. «Explique su razonamiento», pidió uno. Mateo lo hizo, con palabras simples, sin adornos. A veces se detenía a mitad de una frase, corregía, volvía atrás. No intentaba impresionar. Pasaron las horas. Cuando salió de la sala, estaba cansado, pero no derrotado. Vio a su padre levantarse de inmediato. «¿Cómo fue?» «Difícil», respondió Mateo. «Bonito». Los días siguientes fueron una espera silenciosa. Nadie llamó. Nadie dio respuestas inmediatas. Mateo volvió a las noches tranquilas del instituto, a las pizarras vacías, a las ecuaciones que nadie pedía resolver. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía un intruso. Una tarde, la profesora Severa lo encontró en el aula. «Te buscan en la oficina», dijo. Mateo caminó despacio. En el despacho estaban la directora, el hombre del consejo y los evaluadores. Todos lo miraron al entrar. «Mateo», dijo uno de ellos, «tus resultados son inusuales». El chico esperó. «No solo resolviste los problemas», continuó, «los cuestionaste». «¿Eso es malo?»,
preguntó Mateo. El hombre negó con la cabeza. Es raro. La directora intervino. Queremos ofrecerte algo, dijo. Un programa especial, acceso completo, mentorías. Mateo pensó en su padre, en las noches, en la escoba apoyada contra la pared. ¿Mi padre puede seguir trabajando aquí? Hubo un silencio incómodo. Sí, respondió la directora. Y si tú quieres, también puede dejar de hacerlo. Mateo negó con la cabeza. No todavía. Salió del despacho con más preguntas que respuestas. Encontró a su padre en el pasillo. Dicen que soy raro, dijo. El hombre rió. Siempre lo fuiste. Esa noche, de vuelta en el auditorio vacío, Mateo escribió otra ecuación. No para demostrar nada, no para nadie, solo porque la pizarra estaba allí, esperando, y porque ahora sabía que, por primera vez, alguien podría entrar en cualquier momento y no decirle que se fuera. La pizarra volvió a llenarse de símbolos mientras la noche avanzaba, pero esa vez no estaba solo. El eco de pasos interrumpió el silencio, y Mateo no se sobresaltó. Se giró despacio. Era la profesora severa. Ya no llevaba el gesto rígido de antes. Parecía más cansada, más humana. Sabía que te encontraría aquí, dijo. Mateo dejó la tiza. Siempre vuelvo. Ella se acercó a la pizarra y observó la ecuación. Cuando tenía tu edad, confesó, yo también venía de noche, para esconderme. Me daba miedo no ser suficiente. Mateo la miró sorprendido. Usted no parece alguien que tenga miedo. La profesora sonrió con tristeza. Eso es lo que aprendemos a fingir. Durante unos segundos, ninguno habló. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Dentro, algo estaba cambiando sin ruido. Mañana anunciarán oficialmente el programa, dijo. Becas completas, acceso a la universidad antes de tiempo. Tu nombre estará en todos lados. Mateo frunció el ceño. ¿Y después? Después, ella dudó. Después, el mundo intentará decirte quién debes ser. Mateo volvió a mirar la pizarra. Entonces seguiré viniendo aquí. La profesora asintió. Entendió que ese lugar no era solo un edificio para él, sino un refugio, un punto de partida. A la mañana siguiente, el auditorio volvió a llenarse. Esta vez no había risas. Había cámaras, periodistas, discursos preparados. Mateo estaba sentado en la misma fila donde todo había empezado. Su padre, a su lado, sostenía la gorra con nerviosismo. «No sé qué decir si me hablan», susurró. «Di la verdad», respondió Mateo. «Siempre funciona». La directora subió al escenario y habló de oportunidades, de talento oculto, de igualdad. El consejo educativo habló de reformas. Los evaluadores hablaron de genio. Cuando pronunciaron el nombre de Mateo, el auditorio estalló en aplausos. Mateo se levantó despacio. Caminó hasta el escenario. Las luces eran fuertes, pero no cegadoras. Miró al público y vio rostros emocionados, otros culpables, otros inspirados. Tomó aire. «Yo no sabía que esto era posible», dijo. «Pensé que aprender era algo que se hacía en silencio». El auditorio quedó inmóvil. «Mi padre limpia este lugar desde hace años», continuó. «Gracias a eso, yo pude quedarme, pude escuchar, pude intentar. Si hoy estoy aquí, no es porque sea especial, es porque nadie me cerró la puerta con llave». Buscó a su padre con la mirada. El hombre tenía los ojos llenos de lágrimas. «Hay muchos como yo», añadió Mateo, «solo que nunca los escuchamos». No dijo más. No necesitaba hacerlo. Los aplausos volvieron, más fuertes, más largos, pero Mateo no sonrió. Pensaba en las aulas vacías, en las pizarras borradas, en las historias que nunca se contaron. Esa noche, padre e hijo regresaron juntos al auditorio, no para limpiar, no para estudiar, solo para estar allí. Mateo se acercó a la pizarra por última vez como un desconocido. «¿Te acuerdas cuando me decías que bajara la voz?», preguntó el padre.
Mateo asintió. Ahora hablan todos, respondió. Yo prefiero escribir. Tomó la tiza y escribió una ecuación final. No era compleja, no era brillante, era honesta. Representaba equilibrio, paciencia, tiempo. El padre apoyó la escoba contra la pared y se sentó en una butaca. Nunca entendí los números, dijo, pero siempre entendí el esfuerzo. Mateo dejó la tiza y se sentó a su lado. Yo aprendí eso de ti. Las luces del auditorio se apagaron poco a poco, dejando la pizarra iluminada por una lámpara solitaria. Allí quedó la ecuación, esperando a quien quisiera mirarla sin prejuicios. Porque algunos nacen con acceso al conocimiento y otros aprenden a construirlo desde la sombra. Y a veces, cuando el silencio es lo bastante largo y la puerta queda abierta, el mundo descubre que el verdadero genio no gritó nunca, solo esperó su momento.